Solamente del misterio se tiene miedo. Antoine de Saint-Exupéry. Ahora es el tiempo de la noche. En 2012, el Departamento de Servicios Públicos de Athens, Georgia, grabó unas imágenes que todavía hoy no pueden explicar. El Departamento de Servicios Públicos envió una cámara guiada a través del sistema de alcantarillado para capturar imágenes para un próximo anuncio de servicio público. El video pretende mostrar lo que ocurre cuando se tiran objetos extraños por el inodoro. Sin embargo, lo que acabaron captando las cámaras dista mucho de su intención original. Observa. Lo que parece ser una mano sale del agua. Aunque podría tratarse de algún organismo que crece en las alcantarillas, el hecho de que parezca extender una mano ha dejado a algunos de los expertos completamente desconcertados. A día de hoy, el Departamento de Servicio Público de Georgia no ha sido capaz de explicar este extraño avistamiento. El 16 de octubre de 1984, Gregory Willem, de 4 años, jugaba delante de su casa. La familia vivía en Bages, una zona montañosa del este de Francia, cerca de la frontera con Alemania. Todo parecía ir bien, pero sobre las 5 de la tarde, el tío de Gregory recibió una inquietante llamada. Una voz misteriosa al otro lado de la línea decía que había raptado a un niño, lo había atado y lo había ahogado en el río Boulogne. Por supuesto, la familia preocupada llamó a la policía al no encontrar a su pequeño. Y fiel a lo que dijo la persona que llamó, encontraron al joven Gregory ahogado en ese río. Le habían atado las manos y las piernas con una cuerda y le habían tapado la cara con una cabina de lana. Al día siguiente, el padre de Gregory, Jean-Marie, recibió una carta anónima que decía: «Espero que te mueras de pena, jefe. Su dinero no puede devolverle a su hijo. Aquí tiene mi venganza». Nadie pudo identificar el autor de la llamada original, ni rastrear el remitente de la carta. Durante 4 años después de la muerte de Gregory, cartas y llamadas del supuesto asesino atormentaron a los Billman. Incluso grabaron algunas de estas llamadas, pero siempre conducían a un callejón sin salida. En cuanto a sospechosos, había unos cuantos. El primero fue el primo del padre, Bernard Laroche. La cuñada adolescente de Laroche testificó que lo vio con Gregory ese día, y los expertos en caligrafía compararon su escritura con las de las cartas del asesino y encontraron similitudes. Sin embargo, más tarde la testigo se retractó de su testimonio, diciendo que fue coaccionada por la policía para que dijera que había sido Bernard. Más tarde, un juez dejó en libertad a Bernard y ese mismo día, Jean-Marie afirmó ante los medios de comunicación que mataría a su primo a tiros. Y de igual forma, fiel a su palabra, más tarde disparó a su primo mientras se dirigía al trabajo. Jean-Marie cumplió 5 años de cárcel por el crimen. Tras la muerte de Bernard, el Cuervo, como así apodaron al anónimo y remitente, envió otra carta a los padres de Gregory. Esto hizo que mucha gente creyera que, en realidad, Bernard era inocente y el asesino seguía suelto. Mientras Jean-Marie cumplía condena en la cárcel, su mujer, Christine, fue la siguiente acusada de ser la asesina. Varios testigos afirmaron haberla visto en la oficina de correos aquel día
y que su letra también parecía tener similitudes con la del cuervo. La policía la detuvo en diciembre de 1986, pero finalmente fue exonerada por completo de cualquier cargo. A lo largo de los años, se han realizado innumerables rondas de pruebas de ADN, así como análisis caligráficos y de voz sobre las pruebas disponibles, pero con resultados no concluyentes. Entre ellas, las pruebas de ADN realizadas en el sello utilizado. La tranquila ciudad de Bagues fue en su día un lugar pintoresco, pero ahora para muchos solo evoca imágenes y recuerdos del asesinato sin resolver del pequeño Gregory Billman. En una mañana aparentemente normal de finales de agosto de 2016, la familia Trump de Sylvan Victoria, en Australia, desapareció sin dejar rastro. La desaparición de Mark y Jacoba Trump, junto con sus 3 hijos adultos, Rihanna, Mitchell y Ella, desencadenó una cadena de acontecimientos que cautivaría y desconcertaría a Australia. Los Trump eran una familia muy unida y trabajadora que dirigía una próspera explotación de bayas. Estaban bien considerados en su comunidad, eran conocidos por su fiabilidad y sus fuertes lazos familiares. Por eso, cuando su granja apareció extrañamente abandonada, la pequeña ciudad quedó conmocionada. Dejaron atrás sus teléfonos, tarjetas bancarias y documentos de identidad, como si hubieran huido a toda prisa de una amenaza invisible. A medida que las autoridades investigaban la repentina desaparición de la familia, se fue desvelando una historia asombrosa. Los Trump se habían embarcado en un inexplicable viaje por carretera que les llevaría a recorrer cientos de kilómetros, dejando un rastro de confusión y preocupación a su paso. El 29 de agosto, los Trump se subieron a su auto y se dirigieron al norte. Su viaje parecía frenético y caótico. Mientras conducían, la paranoia se apoderó de la familia, convencida de que les perseguía una amenaza desconocida. La primera parada fue en Bathurst, Nueva Gales del Sur, donde la tensión se desbordó. Mitchell, el mediano de los hijos, se separó de la familia y decidió tomar un tren de regreso a Melbourne. Fue la primera señal de que algo iba profundamente mal. El hecho de que Mitchell regresara solo aumentó el misterio, lo que provocó una búsqueda a gran escala del resto de la familia. Mientras tanto, los Trump restantes continuaron su desconcertante viaje, con cada decisión más desconcertante que la anterior. En Goulburn, Ella decidió abandonar el viaje, robando un auto para volver a casa. Más tarde, declaró a las autoridades que se sintió obligada a marcharse debido al intenso miedo y al comportamiento irracional que mostraban sus padres. A medida que se intensificaba la búsqueda, la historia se volvía más extraña. Rihanna fue encontrada en estado de angustia en la parte trasera del auto de un desconocido en Goulburn. Desorientada y asustada, también fue trasladada a Melbourne para una evaluación médica. La matriarca de la familia, Jacoba, fue descubierta vagando sin rumbo en Jazz. Parecía confusa y paranoica. El paradero de Mark Trump, el patriarca de la familia, siguió siendo un misterio durante varios días más. Finalmente, fue encontrado cerca de Wangaratta, a unos 600 kilómetros de donde había comenzado su viaje. Mark estaba despeinado y visiblemente conmocionado, incapaz de explicar las razones de su repentina huida y posterior dispersión. A medida que se iban conociendo los hechos, empezaba a formarse un panorama escalofriante. Los expertos sugirieron que la familia
podría haber sufrido un trastorno delirante compartido, un raro fenómeno psicológico en el que los individuos de un grupo muy unido comparten las mismas creencias irracionales y paranoias, conocido como folia familiae. En este contexto, puede ser que los miembros actúen de forma totalmente fuera de lo normal, impulsados por delirios compartidos de persecución o amenaza. El misterioso viaje por carretera de la familia Trump, repleto de decisiones inexplicables y comportamientos paranoicos, dejó al país boquiabierto. ¿Cómo pudo una familia tan arraigada y respetada ser presa de un episodio psicológico tan extraño? El caso puso de manifiesto la fragilidad de la psique humana, especialmente en situaciones de estrés y aislamiento. Los Trump volvieron a sus vidas, luchando cada uno con los efectos persistentes de su terrible experiencia. Con una población de 4,000 habitantes, Windsor, Carolina del Norte, se considera una pequeña ciudad soñolienta, pero eso cambiaría para siempre el 6 de junio de 1993. Era el atardecer y la tienda Billo había cerrado temprano. 3 de los empleados de la tienda estaban terminando el trabajo del día y 3 miembros del equipo de limpieza llegaron para ayudar a desmontar las puertas. Lo que los 6 no sabían era que no eran los únicos que estaban dentro de la tienda. Alrededor de las 6:30 de la tarde apareció el sospechoso. En un momento dado, ató a las víctimas por parejas con cinta aislante. Luego las condujo a la trastienda, las apiló unas encima de otras y procedió a dispararles. La policía cree que pudo haber hecho esto pensando que podría ahorrar balas disparando a través de las víctimas. Sin embargo, se dio cuenta de que había 2 personas que no habían resultado heridas con este ataque inicial y tuvo que cambiar de plan. Entonces tomó un cuchillo de grandes dimensiones de la tienda. Cuando una de las víctimas intentaba huir, fue acuchillada por el asesino, causándole varias heridas en la garganta. De hecho, el ataque fue tan violento que el cuchillo llegó a romperse en la espalda de la víctima. Una vez terminada su hazaña, el asesino simplemente se escabulló de la tienda y siguió su alegre camino. Sin embargo, una de las víctimas consiguió arrastrarse hasta la zona delantera y llamar al 911. Al final murieron 3 personas. 2 resultaron gravemente heridas y una, milagrosamente, salió ilesa. Las víctimas describieron al asesino como un varón afroamericano de complexión media. Medía alrededor de 1,90 m y pesaba unos 70 kilos. Tenía una complexión delgada con un corte de cabello de tipo militar. Tenía los ojos rasgados y su nariz parecía haberse roto antes. Poco después del crimen, se investigó a vagabundos y a otras personas, pero nadie pudo señalar ni capturar al culpable. A día de hoy, sigue en pie una recompensa de $30,000 por cualquier información que conduzca a la detención del asesino de la tienda Billo. En la bulliciosa Escocia de la década de 1850, surgió un descubrimiento de profundo misterio cuando John Buchanan descubrió una pieza de taladro de hierro el 13 de diciembre de 1852. Este artefacto, que exhibía una artesanía moderna, se encontró encajado en una veta de carbón, rodeado por más de 2 metros de arcilla, lo que presentaba un extraordinario enigma sobre su origen y antigüedad. La veta de carbón se remontaba a millones de años, mucho antes de la existencia humana, por lo que la presencia de la pieza de perforación dejó perpleja a la comunidad científica. Buchanan informó de su hallazgo a la Sociedad Escocesa de Anticuarios, donde fue meticulosamente examinada y suscitó un amplio debate. El avanzado diseño de la herramienta
se asemejaba a la ingeniería moderna, pero algunos afirmaban que se trataba de una reliquia de una explotación minera histórica. Buchanan lo negó con vehemencia, señalando el carbón inalterado que rodeaba el taladro, lo que sugería que se había incrustado de forma natural durante un largo periodo de tiempo. Durante una reunión de la Sociedad de Anticuarios, Buchanan detalló el descubrimiento cerca de Glasgow, durante la construcción de la Great Western Road que conducía al Jardín Botánico. Bajo la supervisión del renombrado arquitecto Robert Lindsay, el taladro fue desenterrado por su aprendiz y sobrino Robert Lindsay Jr. a 3 metros bajo la superficie, encajado en un sólido bloque de carbón. Aldeanos y trabajadores que presenciaron la extracción aportaron declaraciones que afirmaban su autenticidad. El contexto geológico del carbón, que se remontaba a millones de años, unido a la apariencia moderna del taladro, ha llevado a los lectores modernos a plantearse explicaciones más extraordinarias. ¿Podría ser esta sofisticada herramienta la prueba de que una avanzada civilización alienígena visitó la Tierra hace eones? La firme creencia de Buchanan en la autenticidad del artefacto y su llamamiento a seguir investigando ponen de relieve una tentadora posibilidad que desafía nuestra comprensión de la historia y sugiere que la Tierra puede albergar reliquias de civilizaciones muy alejadas de la nuestra. Gabby Petito y su prometido, Brian Laundrie, se embarcaron en lo que se suponía que iba a ser una aventura única en la vida, un viaje por carretera a través de algunos de los paisajes más impresionantes de Estados Unidos. Documentando su viaje en YouTube e Instagram, la pareja presentó una imagen idílica de la vida en furgoneta, llena de vistas impresionantes, momentos despreocupados y el espíritu de la pasión por viajar. Sus publicaciones en las redes sociales mostraban a una pareja profundamente enamorada, explorando la belleza natural de Estados Unidos, saliendo juntos y viviendo el sueño con el que muchos solo podían fantasear. Pero a medida que los días se convertían en semanas, una historia más oscura comenzó a revelarse detrás de la lente. Gabby, una joven vibrante de 22 años, había cautivado los corazones de muchos con una sonrisa contagiosa y su espíritu aventurero. Sin embargo, el mismo viaje que estaba destinado a celebrar su amor y su libertad se convirtió en el telón de fondo de un escalofriante misterio. El viaje de la pareja comenzó sin contratiempos en julio de 2021, con sus cuentas en las redes sociales a rebosar, llenas de fotos y videos impresionantes de parques nacionales, encantadores pueblecitos y remotas zonas salvajes. Sus seguidores pudieron echar un vistazo a su pintoresca vida en la carretera. Sin embargo, bajo la superficie de su aparentemente perfecta narrativa digital, empezaban a aparecer grietas. A finales de agosto, las actualizaciones periódicas de Gabby cesaron misteriosamente. La preocupación de sus seguidores y familiares fue en aumento a medida que el silencio sustituía al flujo constante de publicaciones. La primera señal de alarma llegó el 1 de septiembre de 2021, cuando Brian Laundrie regresó a su casa de Florida completamente solo, conduciendo la furgoneta que la pareja había compartido. Gabby no aparecía por ninguna parte. Su familia, incapaz de ponerse en contacto con ella y cada vez más angustiada, denunció su desaparición el 11 de septiembre. El idílico viaje por carretera había dado un giro obscuro y misterioso. La búsqueda de Gabby Petito se intensificó rápidamente y captó la atención nacional e internacional. Las fuerzas del orden rastrearon el último lugar conocido de la pareja y buscaron pistas en las redes sociales.
Las imágenes románticas y pintorescas de su viaje se convirtieron en inquietantes recuerdos de la repentina desaparición de Gaby. El 19 de septiembre, la búsqueda llegó a una conclusión desgarradora. Los restos de Gaby fueron descubiertos en una zona remota del Bosque Nacional Bridger-Teton, en Wyoming. La oficina del forense del condado de Teton confirmó posteriormente que había sido víctima de homicidio, siendo la causa de la muerte el estrangulamiento. El país lloró la pérdida de una joven cuya vida había sido brutalmente truncada. Brian Laundrie, que había sido nombrado persona de interés en el caso, se convirtió en el centro de una persecución a escala nacional. A pesar de los grandes esfuerzos de las fuerzas del orden, consiguió eludir su captura durante semanas. Su desaparición añadió una capa más de misterio y frustración a una historia ya de por sí trágica. El caso llegó a un sombrío final el 20 de octubre, cuando se encontraron los restos de Brian en una reserva natural cercana a la casa de su familia en Florida. El forense determinó que había muerto por una herida de bala autoinfligida, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Entre sus pertenencias había un cuaderno en el que supuestamente confesaba el asesinato de Gaby, lo que le proporcionó un cierto alivio, pero también subrayó la profunda tragedia de toda la experiencia. El caso de Gaby Petito no solo puso de relieve los peligros que pueden acechar tras la fachada de las redes sociales, sino que también atrajo la atención nacional sobre los problemas de la violencia doméstica y la salud mental. La historia de Gaby, tan vívidamente documentada en Internet, sirve como conmovedor recordatorio de las realidades que pueden esconderse tras las imágenes y videos que vemos en la red. Al final, lo que empezó como un viaje por carretera de ensueño se convirtió en una pesadilla que cautivó y horrorizó a millones de personas. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor, compártelo con un familiar o amigo. Agradecería mucho tu like y que te suscribas al canal para más contenido. La noche debe de caer. Soy Darcy. Buena luna.